En los confines de la Costa da Morte, allí donde la niebla del Atlántico se adhiere a la piel como un sudario y el granito de los acantilados cuenta historias de naufragios, la gente aún mira al mar con una mezcla de amor y pavor. En esta tierra gallega cuenta la leyenda que la Santa Compaña, una procesión de ánimas en pena envueltas en túnicas, recorre de noche los caminos portando velas para señalar la puerta de quien pronto ha de morir. Pero para Brais, un joven de ciudad criado en el asfalto y la prisa de Madrid, eso no era más que un cuento de viejos, un eco de la Galicia supersticiosa que él consideraba felizmente superada. Hasta que una noche de verano, durante la verbena del pueblo, su desprecio por las viejas historias le obligó a encarar la verdad que su abuela, Sabela, había protegido durante 80 años con el silencio y un pequeño cirio de cera negra. ¿Sería posible que las advertencias susurradas durante siglos por los ancianos fueran reales? ¿O habría un secreto mucho más humano, más tangible y doloroso, oculto tras el velo de la leyenda? Antes de revelaros lo que realmente se escondía en las aguas negras de aquella noche fatídica, comenta aquí abajo si en tu tierra existe alguna leyenda que los mayores todavía cuentan con respeto, y suscríbete al canal Raíces y Secretos para no perderte las historias que rescatan el alma de nuestros pueblos. El conflicto llevaba gestándose desde que Brais y sus amigos llegaron al pueblo, trayendo consigo el ruido de la ciudad, la música estridente en sus altavoces portátiles y una condescendencia apenas disimulada. Para ellos, la aldea era un decorado, un escenario rústico para sus vacaciones, y sus habitantes personajes de un folclore entrañable pero caduco. Despreciaban la lentitud de los días, la forma en que los viejos marineros consultaban el cielo antes de hablar del mañana y, sobre todo, la devoción silenciosa con la que Sabela trataba las tradiciones. Veían sus gestos, sus advertencias sobre las mareas y el viento, no como sabiduría acumulada, sino como las manías de una anciana que se negaba a aceptar que el mundo había avanzado más allá de sus crucesas de piedra y sus hórreos carcomidos por la humedad. La aldea en sí misma parecía un ser vivo que respiraba al compás del océano. Sus casas de piedra, con los tejados de pizarra oscurecidos por el liquen, se apiñaban unas contra otras como buscando calor frente a la inmensidad del Atlántico. El olor a salitre y a redes de pesca secándose al sol lo impregnaba todo, mezclándose con el aroma húmedo de la tierra que desprendían los campos cercanos tras el perpetuo orvallo. El sonido era una sinfonía constante, el lamento del viento al colarse por las callejuelas estrechas, el graznido de las gaviotas y, por encima de todo, el rugido sordo y eterno de las olas rompiendo contra las rocas del cabo, un recordatorio incesante de que allí la naturaleza siempre tenía la última palabra. Era un lugar donde el tiempo no corría, sino que pesaba, acumulándose en capas sobre las piedras y en las arrugas de sus gentes. En el corazón de este mundo ancestral se encontraba Sabela. No era una meiga ni una curandera, era sencillamente la última biblioteca viviente del pueblo. Su cuerpo, encorvado por 80 años de trabajo y humedad, era un mapa de su tierra. Sus manos, nudosas como las raíces de un viejo roble, habían ayudado en partos, remendado redes y cerrado los ojos de los muertos. Pero eran sus ojos, de un azul desvaído como el cielo antes de una tormenta, los que guardaban la verdadera sabiduría. Sabía leer en el vuelo de los cormoranes el presagio de una galerna y en el color de la espuma la llegada de la sardina. Su tesoro más preciado era un pequeño cirio de cera negra, guardado en el bolsillo de su mandil, que nunca encendía. Era una herencia de su abuela, un amuleto que, según decían, servía para desviar la mirada de la compañía si una noche te cruzabas con ella en el camino. Brais, en cambio, representaba todo lo opuesto. Con sus 25 años, su ropa de marca y su constante necesidad de documentar cada instante para sus redes sociales, veía el mundo de su abuela con una mezcla de ternura y lástima. Para él, el cirio negro no era un símbolo de protección, sino la prueba de una mente anclada en el miedo y la ignorancia. Durante la cena, mientras Sabela hablaba en voz baja sobre cómo el mar no tenía buen semblante, él intercambiaba miradas burlonas con sus amigos. La abuela y sus cuentos, le susurró a uno de ellos, mientras tecleaba en su móvil para consultar una aplicación meteorológica de última generación.
Dice que habrá calma toda la noche. ¿A quién vas a creer? ¿A los satélites o a un trozo de cera mágica? Esa noche, la brecha entre el conocimiento empírico y la arrogancia tecnológica estaba a punto de convertirse en un abismo insalvable. La verbena del pueblo ardía con una alegría frágil, suspendida en el aire salado de la noche. Las guirnaldas de luces de colores se reflejaban en los charcos que el orvallo de la tarde había dejado sobre el asfalto del muelle, y el olor a pulpo a feira se mezclaba con el dulzor del vino y el anís. Una orquesta local tocaba pasodobles que los más mayores bailaban con una solemnidad casi ritual, mientras los jóvenes, agrupados en torno a sus propios altavoces, imponían ritmos ajenos a aquel paisaje sonoro. Bryce y sus amigos eran el epicentro de ese nuevo ruido, un pequeño ciclón de risas estridentes y movimientos bruscos que rompía la armonía del lugar. Sabela los observaba desde la distancia, sentada en un banco de piedra junto a otras viudas de marinero. No miraba las luces ni a la gente. Sus ojos, acostumbrados a escrutar horizontes, estaban fijos en la negrura del mar, donde la línea entre el agua y el cielo se había vuelto una mancha indistinguible y amenazante. Fue entonces cuando sintió el cambio. No fue algo que pudiera verse o medirse, sino un temblor en el aire que solo los huesos viejos, curados por décadas de humedad y salitre, saben registrar. El viento, que hasta entonces soplaba manso desde tierra, giró de repente, trayendo consigo un aliento frío, un olor a profundidad y a algas removidas que no presagiaban nada bueno. El murmullo de las olas contra el espigón se hizo más grave, más gutural. Sabela se levantó, sus articulaciones protestando con un crujido sordo, y caminó con paso lento pero decidido hacia su nieto. Se abrió paso entre la multitud hasta llegar a él, y, posando una mano temblorosa en su brazo, le susurró con una urgencia contenida, la voz apenas un hilo por encima de la música: «Bryce, no tientes al mar esta noche. El camino de las ánimas está revuelto. Volved a casa, por lo que más quieras». La respuesta de Bryce fue una carcajada sonora, un estallido de incredulidad que cortó el aire y atrajo varias miradas. Estaba envalentonado por el alcohol y por la necesidad de reafirmar su superioridad ante sus amigos de la ciudad, que observaban la escena con sonrisas condescendientes. «¡La abuela y sus fantasmas!», exclamó, apartando la mano de Sabela con un gesto brusco. «El camino de las ánimas, ¿pero tú te escuchas? Estamos en el siglo XXI, por si no te habías enterado. Ya no asustáis a nadie con esos cuentos de la Edad Media». Sus amigos rieron con él, una risa que resonó en el muelle como un insulto no solo a la anciana, sino a todo lo que ella representaba. Algunos vecinos mayores desviaron la mirada, incómodos. Otros negaron con la cabeza, con una mezcla de pena y resignación. La brecha entre los dos mundos nunca había parecido tan profunda ni tan insalvable. Pero Bryce no se detuvo ahí. Su desprecio, alimentado por el vino y la arrogancia, necesitaba un gesto más grandilocuente, una demostración definitiva de su racionalidad frente a la superstición. Con un movimiento rápido y cruel, metió la mano en el mandil de su abuela y le arrebató el pequeño cirio de cera negra. El objeto, pequeño y liso por el roce de generaciones de dedos preocupados, pareció minúsculo e indefenso en su mano. Sabela ahogó un grito, más de dolor que de sorpresa, y sus ojos se abrieron con una expresión de auténtico espanto. No era la pérdida de un amuleto lo que la hería, sino la profanación de un símbolo, la ruptura de un pacto silencioso con la memoria de sus ancestros. Extendió la mano, sus dedos nudosos temblando, pero Bryce ya se había dado la vuelta, caminando con paso decidido hacia el borde del muelle. Se detuvo justo al final del espigón, con la negrura del Atlántico a sus pies. El ruido de la verbena pareció desvanecerse, dejando solo el sonido profundo y constante del mar. Levantó el cirio en el aire para que todos lo vieran, como un trofeo de su victoria sobre el miedo y la ignorancia. Y entonces, con una voz que pretendía ser burlona, pero que temblaba con una extraña intensidad, gritó hacia la oscuridad infinita: «A ver si las almas aprenden a nadar. Dejad de asustar a la gente, abuela». Con un gesto teatral, lanzó el pequeño objeto al agua. No hubo un gran estruendo, solo un chapoteo casi imperceptible, un suspiro ahogado que la inmensidad del océano devoró al instante. El cirio, guardián de un siglo de prudencia, desapareció en las profundidades sin dejar rastro, como si nunca hubiera existido.
Un silencio pesado y antinatural cayó sobre el muelle. La orquesta pareció dudar, las conversaciones se apagaron y hasta las risas de los amigos de Bryce se extinguieron en sus gargantas. Todos los ojos estaban fijos en él, de pie en el borde del abismo, y luego se volvieron hacia Sabela, que permanecía inmóvil, con el rostro pálido como la cera y los ojos fijos en el punto donde el cirio había desaparecido. El viento sopló con más fuerza, agitando las guirnaldas de luces y trayendo consigo una llovizna fina y helada que se sentía como agujas en la piel. La atmósfera festiva se había hecho añicos, reemplazada por una tensión palpable, una sensación de que se había cruzado una línea invisible, de que un antiguo equilibrio acababa de ser profanado de forma irreparable. El propio entorno parecía contener la respiración, esperando. Fue Bryce quien rompió el hechizo, tratando de recuperar su compostura con una bravuconada. «Bueno, ¿qué? ¿Se acabó la fiesta?», dijo en voz alta, aunque su tono sonaba forzado. Se giró hacia sus amigos, quienes asintieron con menos entusiasmo que antes, y comenzó a caminar hacia la pequeña lancha de motor que tenía amarrada en los pantalones. Nadie intentó detenerle. Sabela no dijo una palabra más. Simplemente se quedó allí, una estatua de granito bajo la llovizna, mientras veía a su nieto y a sus compañeros desatar las amarras y adentrarse en la boca oscura del mar, dirigiéndose directamente hacia el corazón de la tormenta que solo ella había sabido ver llegar. Su silencio era un veredicto, una profecía muda que ya solo quedaba esperar a que se cumpliera. Apenas se habían perdido las luces de la lancha en la negrura cuando el mar decidió cobrar su tributo. El cambio no fue gradual, fue una bofetada violenta. El viento, que antes era una brisa juguetona, se convirtió en un aullido gutural que arrancaba las tejas sueltas y hacía gemir los viejos postes del muelle. La llovizna fina se transformó en un diluvio helado, un muro de agua que borraba el mundo y lo reducía todo a un caos de ruido y oscuridad. La verbena murió en un instante. Las luces parpadearon y se apagaron, sumiendo la escena en una penumbra rota solo por los relámpagos que, por un segundo, iluminaban un océano enloquecido, erizado de olas blancas como dientes. Sabela no se inmutó. No había sorpresa en su rostro, solo el peso insoportable de una certeza, el dolor sordo de una profecía que nunca deseó ver cumplida. El primer trueno no sonó en el cielo, sino en el corazón del pueblo. Un grito rasgó el aire, el de una madre cuyo hijo estaba en aquella pequeña embarcación. Fue la señal. El letargo se rompió y fue reemplazado por una actividad febril y desesperada. Los viejos marineros, cuyas caras curtidas parecían mapas de antiguas tormentas, empezaron a gritar órdenes, sus voces roncas compitiendo con el rugido del viento. Corrieron hacia sus dornas y sus pequeños barcos de pesca, no con la esperanza de pescar, sino con la misión sagrada de arrancar de las fauces del Atlántico a los hijos del pueblo. Las campanas de la pequeña iglesia de piedra comenzaron a doblar, un tañido lento y grave que no llamaba a misa, sino que era el antiguo código de alarma, la señal de que la comunidad se enfrentaba a la muerte y debía unirse para combatirla. Y entonces, sobre el lienzo negro de la mar embravecida, apareció la procesión. No eran ánimas etéreas ni espectros en sudarios, sino algo mucho más real y por ello infinitamente más aterrador. Una a una, las luces de los barcos de los pescadores y de la lancha de salvamento marítimo que había llegado desde el puerto vecino se encendieron, formando una lenta y silenciosa fila que se adentraba en la tormenta. Avanzaban despacio, peinando las olas, sus potentes focos cortando la lluvia como velas fantasmales. Los hombres a bordo, cubiertos con sus chubasqueros amarillos de capuchas caladas, parecían monjes encorvados en un rito fúnebre. Un viejo percebeiro, de pie junto a los restos de la orquesta, se santiguó y susurró con la voz rota por el pavor: «Dios nos asista, es la compaña». La metáfora se había hecho carne, la leyenda se representaba en tiempo real ante los ojos de todos. Pero Sabela no se quedó a mirar. Mientras los gritos y las órdenes se arremolinaban en el muelle, ella dio media vuelta y, con la lentitud de una marea que se retira, comenzó a caminar de vuelta a su casa.
Su silueta encorvada se recortó contra el caos, una figura de una dignidad trágica que se alejaba del epicentro del desastre para buscar refugio en el epicentro de la memoria. Cada paso sobre los adoquines resbaladizos era un esfuerzo, como si caminara contra la corriente no solo del viento, sino del tiempo mismo. No corría, no lloraba. Su rostro era una máscara de granito, impasible. Había una tarea que cumplir, un último ritual que llevar a cabo. Ahora que el eslabón de la cadena de la prudencia se había roto de forma tan brutal y tan pública. Su destino esa noche no era esperar en el muelle, sino custodiar la explicación de la tragedia. Dentro, la penumbra olía a salitre y a madera de castaño curada por un siglo de inviernos. El único sonido era el golpeteo furioso de la lluvia contra la pequeña ventana y el crepitar débil de las brasas en la laireira. Sabela no encendió la luz eléctrica. Se movió con la seguridad que da una vida entera de habitar el mismo espacio. Sus manos rozando los muebles como si saludara a viejos amigos. Se arrodilló, con un crujido de huesos cansados, frente a un arcón de madera oscura que descansaba a los pies de su cama. Un baúl de viaje que había pertenecido a su abuelo, el farero. Sacó de mandil una pequeña llave de hierro oxidado, la introdujo en la cerradura con un pulso sorprendentemente firme y la giró. El chirrido del metal contra el metal fue el único sonido que rompió el lamento de la tormenta. El arcón se abrió con un suspiro largo y quejumbroso, liberando una bocanada de aire antiguo, un aroma a papel viejo, a tela de lino y a tiempo detenido. No había oro ni joyas de antiguos naufragios. Su tesoro era de otra índole, tejido con memoria y sacrificio. Con un cuidado reverencial, Sabela apartó unas cartas atadas con una cinta descolorida y un juego de herramientas de latón para el mantenimiento de faros. Debajo de todo, envuelto en un trozo de tela encerada para protegerla de la humedad gallega, se encontraba el verdadero corazón de aquel cofre. Un pequeño diario de bitácora encuadernado en cuero agrietado por el salitre. Y junto a él, tallada en la propia madera del fondo del arcón, una hendidura, un hueco en blanco con la forma y el tamaño exactos del cirio de cera negra que ahora descansa en el fondo del océano. Sus dedos, artríticos pero certeros, buscaron una página marcada por el doblez de los años, la tinta desvaída por el paso de casi un siglo. La caligrafía, elegante y firme, pertenecía a su bisabuelo. Sabela no necesitaba leerlo entero, se lo sabía de memoria, pero sus ojos buscaron consuelo en aquellas palabras. Noche de difuntos, 1898, comenzaba la entrada. La galerna entró sin aviso, como un ladrón. El aceite de la lámpara casi agotado. El estrella del norte perdido en la rompiente. He usado la cera de la última vela de sebo, la que guardábamos para las ánimas, para mantener la luz viva. Son 40 almas a bordo. Que Dios y esta pequeña llama nos guíen. Sabela cerró el diario con suavidad. El cirio no era un amuleto contra fantasmas. Era el último vestigio de una luz que había vencido a la muerte, un monumento al deber y al sacrificio. Y su nieto lo había arrojado a la misma oscuridad de la que una vez salvó a 40 hombres. El amanecer llegó sin colores, un lienzo gris y deslavazado que se extendía sobre un mar todavía convulso. La tormenta se había retirado mar adentro, como una bestia satisfecha, pero dejaba tras de sí una resaca violenta y un aire cargado de presagios. En el muelle, la verbena era un recuerdo grotesco, guirnaldas rotas goteando sobre charcos de agua salada, sillas volcadas y el olor agrio del vino derramado mezclándose con el del salitre. Un pequeño grupo de vecinos permanecía allí, una guardia de honor silenciosa y exhausta, con los rostros pálidos y los ojos fijos en la procesión de luces que seguía peinando la costa. Bryce estaba entre ellos, envuelto en una manta áspera que olía a lana húmeda y a naftalina. Había logrado nadar hasta unas rocas y un percebeiro lo había encontrado al alba, pero sus amigos seguían desaparecidos. El frío que sentía no era de agua ni de viento, le nacía de la médula de los huesos, un hielo que era puro terror y una culpa tan vasta como el océano que tenía delante. Su mente, normalmente un torbellino de planes, datos y certezas lógicas, era ahora un erial.
Intentaba aferrarse a la racionalidad, a la explicación científica. Era una galerna súbita, un fenómeno meteorológico impredecible típico de la Costa da Morte, una trágica concatenación de mala suerte e imprudencia. Pero la secuencia de los hechos era una tortura. El desprecio, la advertencia, la profanación del cirio y acto seguido el desencadenamiento del infierno. La frase de su abuela, «El camino de las ánimas está revuelto», resonaba en su cabeza no como un cuento, sino como una sentencia. Cada vez que cerraba los ojos veía la pequeña llama imaginaria del cirio, hundiéndose en el agua negra, y luego, como una respuesta directa, las luces de la compañía de rescate encendiéndose en la oscuridad. La coincidencia era tan brutal, tan poéticamente cruel, que su escepticismo, el pilar sobre el que había construido su identidad, se agrietaba con cada ola que rompía contra el espigón. Los equipos de rescate modernos, con toda su tecnología, luchaban contra un enemigo ancestral. La radio del capitán de salvamento marítimo crepitaba con interferencias, una cacofonía de estática que hacía inútil la comunicación. «Es el granito de los acantilados», explicó un viejo marinero a nadie en particular. «Siempre ha sido así, esta costa ciega a las máquinas». Mientras los rescatadores profesionales maldecían sus equipos, los pescadores locales se movían con una pericia instintiva. No necesitaban GPS, leían las corrientes en la textura de la superficie del agua, navegaban por la memoria de cada roca sumergida, por el eco de las olas al chocar contra las paredes de las furnas. Antón, el patrón de la Dorna más veterana, dirigía a los suyos con gestos breves, una coreografía silenciosa y precisa, aprendida de padres a hijos. La sabiduría que Bryce había ridiculizado se demostraba ahora como la única herramienta verdaderamente útil en la lucha contra la muerte. Fue el propio Antón quien, mientras escudriñaba el horizonte con unos prismáticos cubiertos de salitre, murmuró la frase que empezó a desvelar el verdadero misterio. Lo dijo en voz baja, dirigiéndose a otro marinero, pero el viento llevó sus palabras hasta los oídos de Bryce. «Mala noche, me recuerda a lo que contaba mi abuelo del farero, el bisabuelo de Sabela. Decía que en una galerna peor que esta, cuando el Estrella del Norte iba directo a las rocas y el faro se quedó sin aceite, el hombre mantuvo la luz viva toda la noche con la cera de una vela de difuntos, una sola vela contra todo el océano». El marinero se santiguó. La historia no era una anécdota, era parte del tejido sagrado del pueblo, un milagro local que todos conocían, pero que raramente mencionaban, por respeto. Bryce sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La cera de una vela de difuntos, el pequeño cirio negro que él había despreciado, que había arrojado al mar con una burla, no era un simple amuleto contra fantasmas. De repente, la imagen de su abuela guardando aquel objeto con una devoción casi religiosa adquirió un significado completamente nuevo y devastador. No protegía contra una leyenda, sino que honraba un hecho histórico, un acto de heroísmo que había salvado a docenas de hombres en una noche exactamente igual a esa. El desprecio que había sentido por la superstición de su abuela se transformó en una oleada de vergüenza tan profunda que le quemaba la garganta. No había insultado a los fantasmas, había profanado la memoria de su propio linaje, había escupido sobre el sacrificio de un antepasado cuyo valor ahora era más necesario que nunca. La tensión en el muelle se cortaba con un cuchillo. Cada minuto que pasaba era una losa más sobre la esperanza. De pronto, un grito se alzó desde uno de los barcos de pesca que se había acercado a una pequeña ensenada conocida como la Cala dos Afogados. No era un grito de alegría. Las luces de la procesión marítima convergieron en ese punto, iluminando un trozo de fibra de vidrio blanco y azul que flotaba a la deriva, un fragmento del casco de la lancha de Bryce. El hallazgo era una confirmación terrible. El mar había empezado a devolver lo que se había tragado. En el muelle, el silencio se hizo absoluto. Un vacío sonoro donde solo cabía el lamento del viento y el llanto ahogado de la madre de uno de los chicos desaparecidos. La compañía había encontrado su primera señal, y todos sabían que la procesión no se detendría hasta completar su fúnebre tarea. Fue en ese preciso instante cuando Sabela apareció. Caminó a través de la multitud, que se apartó a su paso como las aguas del Mar Rojo, con un respeto temeroso. No lloraba, su rostro era una máscara de dolor antiguo, la expresión de quien ya ha visto esa misma tragedia demasiadas veces.
En sus manos nudosas no llevaba un rosario ni un pañuelo, sino el viejo diario de bitácora de cuero agrietado que había sacado del arcón. Se detuvo al borde del muelle, junto a su nieto, pero su mirada estaba fija en las luces lejanas que danzaban sobre las olas. No dijo nada, pero su presencia y el objeto que portaba lo cambiaron todo. El misterio de la leyenda estaba a punto de ser reemplazado por la dureza de la historia. Bryce miró el libro y luego a su abuela, y comprendió con una certeza helada que la verdad que estaba a punto de escuchar sería mucho más terrible que cualquier cuento de fantasmas. Con la lentitud de un rito que se ha ensayado 1000 veces en la intimidad del dolor, Sabela abrió el viejo diario de bitácora. El viento marino, cargado de sal y de pena, agitó las páginas amarillentas, como si quisiera leer por sí mismo las palabras que allí estaban escritas. No alzó la voz para competir con el lamento del océano. Su tono fue un susurro grave y firme, un ancla de sonido en medio de la tempestad emocional que se vivía en el muelle. Se dirigió a su nieto, pero sus palabras eran para todos, para los vivos y para los muertos, para los que se fueron y para los que se quedaron. Este libro, comenzó, y su dedo nudoso señaló una fecha casi borrada por el tiempo. No habla de ánimas ni de procesiones de espectros, habla de una noche como esta. Habla de tu sangre, Bryce, y habla de lo que significa de verdad mantener una luz encendida cuando todo a tu alrededor es oscuridad. El silencio que se hizo a su alrededor fue tan denso que se podía sentir su peso en el aire frío de la mañana. La santa compañía de la que te burlaste no nació de un cuento de meigas, continuó Sabela, sus ojos desvaídos, fijos en la memoria, no en el presente. Nació en una noche de noviembre de hace más de 100 años, una galerna peor que esta, una bestia desatada que no aparecía en ningún mapa. El faro viejo, el que ahora se cae a pedazos en el cabo, se estaba quedando sin aceite. Y allí fuera, perdido en la negrura, estaba el Estrella del Norte, un barco con 42 hombres a bordo, todos de este pueblo. Volvían de la campaña del Bonito. El farero, mi abuelo, tu tatarabuelo, vio cómo el barco daba vueltas, ciego, dirigiéndose directo a los acantilados que llamamos Asilla do Demo. La luz del faro parpadeaba, a punto de morir, y con ella 42 almas. La narración de la anciana era tan vívida, tan despojada de artificio, que el muelle entero pareció retroceder un siglo en el tiempo, sintiendo el mismo pánico que sus antepasados. Bryce escuchaba, paralizado, con la manta resbalando de sus hombros. La historia de su abuela no era un reproche, era una sentencia. Mi abuelo se quedó sin combustible, prosiguió ella, pasando una página con un cuidado reverencial. La tormenta era tan fuerte que era imposible salir a por más. Lo único que le quedaba en la torre era una vela gruesa de cera negra, la que mi abuela, tu tatarabuela, guardaba para poner a los difuntos, para guiar sus almas en su último viaje. Una vela para los muertos. Hizo una pausa, y en esa pausa cupo toda la desesperación de aquella noche lejana. Y mi abuelo, en la más profunda oscuridad, tomó una decisión. Rompió la vela en pedazos, la derritió en un cazo sobre las últimas brasas de la estufa, y con esa cera sagrada, con esa cera destinada a las ánimas, alimentó la lámpara del faro. Mantuvo la luz viva, una sola llama temblorosa contra la furia de todo el Atlántico. La revelación cayó sobre los presentes con la fuerza de una ola rompiendo contra el espigón. El cirio negro no era un amuleto contra fantasmas, era un monumento. Esa pequeña luz, dijo Sabela, y su voz se quebró por primera vez. El capitán de la Estrella del Norte la vio, le sirvió de guía, maniobró en el último segundo y logró llevar el barco hasta el refugio de la ría. 42 hombres se salvaron gracias a que tu tatarabuelo decidió que la luz para los vivos era más importante que la tradición para los muertos. El cirio que tú arrojaste al mar, Bryce, era el último trozo de aquella cera. No desviaba la mirada de la compañía, era un recordatorio de que en esta costa la prudencia, el respeto y el sacrificio son la única luz que te puede salvar. Era la memoria de un héroe, no el miedo a un fantasma. La leyenda se había hecho añicos, reemplazada por una verdad mucho más poderosa y dolorosa. La Santa Compañía no era una procesión de almas en pena, era el recuerdo deformado por el tiempo de aquella noche,
las luces de los 42 supervivientes caminando en procesión, con faroles en la mano, desde el puerto hasta la iglesia para dar gracias. O quizás la procesión de luces de los barcos que, como ahora, salían a buscar a los que no tenían tanta suerte. La leyenda no era un cuento para asustar, era un manual de supervivencia codificado en el lenguaje del mito, una advertencia transmitida de generación en generación para que nadie olvidara nunca el precio de la arrogancia frente al mar. Era la sabiduría de una comunidad grabada a fuego en una historia de fantasmas, porque a veces las verdades más importantes solo sobreviven si se disfrazan de miedo. Bryce cayó de rodillas sobre los adoquines mojados. El sonido no fue el de un cuerpo que cede, sino el de algo que se rompe por dentro. Un sollozo gutural, animal, brotó de su garganta, un lamento que no contenía solo pena, sino la comprensión aniquiladora de su propia estupidez. No se había burlado de una superstición, se había burlado del acto de valentía que definía a su propia familia. Había profanado el símbolo que representaba la única sabiduría que podría haber salvado a sus amigos. La tecnología, los satélites, la arrogancia del siglo XXI, todo se disolvió ante la aplastante verdad contenida en un trozo de cera negra. Levantó la vista hacia su abuela, sus ojos inundados en lágrimas de vergüenza, y en el rostro de granito de la anciana no vio ira, sino una pena inmensa, la pena de quien ve a la historia repetirse como una farsa trágica. El pueblo entero permaneció en silencio. Nadie se movió para consolar a Bryce. Su dolor era suyo, una penitencia que debía cumplir a la vista de todos, bajo el cielo gris que había sido testigo de su ibris. Sabela cerró con delicadeza el viejo diario de bitácora. El gesto fue solemne, definitivo. Había cumplido con su deber como guardiana de la memoria. Ya no había nada más que decir. Allá en el horizonte la procesión de luces de los barcos de rescate continuaba su lenta y fúnebre danza sobre las olas, pero ya nadie la veía como un presagio sobrenatural. Ahora todos veían lo que realmente era, una cadena de hombres valientes manteniendo una luz encendida en la oscuridad, exactamente igual que 100 años atrás. La Santa Compañía era real, pero no estaba hecha de fantasmas, sino de la incansable y trágica lucha del hombre contra el mar. Los días que siguieron a la tormenta no trajeron consuelo, solo la lenta y metódica confirmación de la tragedia. El mar, en su indiferencia ancestral, devolvió el cuerpo del segundo amigo de Bryce, enredado en las redes de un viejo pescador a varias millas de la costa. El tercero nunca apareció, reclamado por las profundidades como un tributo silencioso a la arrogancia. Bryce no se marchó. El billete de vuelta a Madrid, a su vida de plazos, reuniones y certezas digitales, se convirtió en un trozo de papel sin sentido. Se quedó, pero no como el joven que había llegado. El desprecio había sido arrancado de su alma, dejando en su lugar un vacío helado que solo el trabajo físico y el silencio parecían poder llenar. Se le veía en el muelle al amanecer, con la ropa de marca ahora descolorida por el salitre, ayudando a los marineros a descargar las cajas de pescado, sus manos, antes acostumbradas al teclado, ahora torpes y encallecidas, aprendiendo el lenguaje áspero de las cuerdas y la madera mojada. No hablaba a menos que le hablaran, y su mirada, antes altiva, ahora permanecía baja, fija en la tarea que tenía entre manos, como si en el esfuerzo repetitivo y honesto buscaba una forma de expiación. La aldea, a su vez, lo aceptó con esa sabiduría callada de las comunidades que han visto demasiadas veces el mismo drama. No hubo reproches directos, ni palabras de acusación. Su castigo no era el ostracismo, sino la inclusión. Le obligaron, con su silencio, a ser parte del luto, a sentarse en los funerales, a escuchar las historias de los chicos que ya no estaban, a mirar a los ojos a las madres que habían perdido a sus hijos. Su penitencia era vivir con las consecuencias, convertirse en un fantasma viviente entre ellos, un recordatorio constante de que las viejas advertencias no eran cuentos, sino cicatrices. Sabela, su abuela, se convirtió en el epicentro silencioso de este nuevo orden. La gente ya no la miraba con la ternura condescendiente que se le dedica a una reliquia, la miraban con un respeto profundo, casi temeroso. Sus palabras sobre el tiempo, sobre las mareas, sobre el vuelo de las aves, adquirieron el peso de un oráculo. La leyenda, lejos de morir, se había anclado con más fuerza que nunca en la realidad, no como un miedo a lo sobrenatural, sino como el reconocimiento de una sabiduría que la modernidad había estado a punto de borrar para siempre.
Una tarde de otoño, cuando la luz dorada y melancólica caía sobre los tejados de pizarra, Sabela encontró a Bryce sentado en las ruinas del viejo faro, el lugar exacto donde su tatarabuelo había obrado el milagro. No llevaba consigo el diario de bitácora, pues la historia ya estaba escrita en el aire de aquel lugar. Se sentó a su lado, sobre una piedra fría cubierta de líquen, y ambos permanecieron en silencio durante un largo rato, mirando cómo las olas rompían contra los acantilados. Fue Bryce quien rompió el silencio, su voz ronca por el desuso. «Lo siento», susurró, y la palabra pareció minúscula frente a la inmensidad del océano y de su culpa. Sabela simplemente asintió. Luego metió su mano nudosa en el bolsillo de su mandil y sacó un pequeño objeto envuelto en un paño. No era el cirio perdido, sino una pequeña pieza de ámbar pulido por el mar, de esas que a veces las tormentas escupen en la orilla. Se lo entregó a su nieto. «El mar quita», dijo en voz baja, «pero a veces, si lo escuchas, también te enseña a encontrar la luz en lo que queda». Bryce no volvió a Madrid. Vendió su parte en la empresa, cortó los lazos con la vida que había conocido y usó el dinero para comprar una vieja adorna de madera que se podría en el puerto. Los primeros meses fueron una lección de humildad. Los viejos marineros, al principio reticentes, acabaron por enseñarle los secretos de la costa, no con palabras, sino con gestos y silencios. Le enseñaron a leer las nubes, a conocer los nombres de cada roca sumergida, a sentir en la tensión del sedal la diferencia entre un mero y una maragota. Aprendió que la tecnología podía predecir una tormenta, pero solo la experiencia podía enseñarte a sobrevivirla. No se convirtió en un creyente en fantasmas, pero adoptó como un mantra la vieja máxima gallega: «Eu non creo las meigas, mais sabelas hainas». Comprendió que las leyendas no eran más que la ciencia del pueblo, manuales de supervivencia codificados en el lenguaje del misterio para que nunca fueran olvidados. El respeto no se lo ganó con palabras, sino con la sal que ahora curtía su piel y la paciencia con la que aprendía a escuchar el latido del mar. Años más tarde, cuando el pelo de Bryce ya tenía hebras grises y sus manos eran indistinguibles de las de cualquier otro marinero del pueblo, una nueva generación de jóvenes de ciudad llegó para la verbena. Ruidosos, confiados, con sus altavoces y su desdén por la lentitud del lugar, se preparaban para salir al mar en una lancha rápida al anochecer. Fue Bryce quien se acercó a ellos. No les habló de ánimas ni de procesiones de muertos. Les habló del viento que estaba rolando, de la forma en que las gaviotas volaban bajo, pegadas al agua, y del color extraño que tomaba la espima al chocar contra el espigón. Les contó la historia de un farero que, un siglo atrás, mantuvo una luz encendida con la cera de una vela de difuntos. No lo hizo como una advertencia, sino como un relato, como quien comparte un tesoro. Los jóvenes, al principio burlones, se quedaron en silencio, cautivados no por el miedo, sino por el peso de la verdad en la voz de aquel hombre. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, nadie tentó al mar. Aquella noche, el pueblo entero comprendió que la Santa Compaña no siempre viene del otro mundo a anunciar la muerte, sino que a veces es la propia vida la que, en una procesión de luces y silencio, nos recuerda las verdades que hemos decidido olvidar. La tradición no fue salvada porque la gente volviera a creer en fantasmas, sino porque un hombre, humillado por la tragedia, aprendió a leer la historia escrita en el viento y las olas, y se convirtió en el nuevo guardián de su luz. El cirio de cera negra ya no existía, pero su llama, la llama del respeto, la prudencia y la memoria, ardía ahora más viva que nunca en el corazón de la aldea, pasada de una generación a otra, no como una superstición, sino como el más sagrado de los legados. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad no logra explicar, comparte esta historia. Mantengamos vivas las memorias de nuestros abuelos. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para más relatos. El legado de aquella noche no fue de miedo, sino de un profundo y silencioso entendimiento. Bryce se convirtió en el puente entre dos mundos que habían estado en guerra dentro de su propia sangre. Ya no era el urbanita que volvía de visita, sino el hijo pródigo de la aldea, el que había tenido que perderlo todo para encontrar su verdadero lugar. La pequeña pieza de ámbar que su abuela le entregó nunca abandonó su bolsillo, un recordatorio constante de que la luz más valiosa es la que se encuentra tras la más oscura de las tormentas. Con el tiempo, la gente del pueblo dejó de ver en él al causante de la tragedia, para ver al custodio de su lección más dolorosa. Vieron en sus manos, ahora expertas en el arte de la mar, y en su mirada, que había aprendido a leer el cielo, la prueba de que las raíces, por mucho que se las ignore, nunca dejan de nutrir el árbol, y que a veces es necesario un golpe de mar para recordar de qué madera estamos hechos.
Así, la leyenda de la Santa Compaña se transformó, dejó de ser un susurro temeroso en las noches de invierno, para convertirse en una historia de advertencia y de honor, contada junto al fuego no para asustar a los niños, sino para enseñarles el valor de la prudencia. La procesión de ánimas se resignificó, convirtiéndose en el símbolo de la comunidad unida frente a la adversidad, la cadena de luces humanas que se niega a dejar que la oscuridad se cobre una vida más sin luchar. Nuestros antepasados, en su infinita sabiduría, sabían que un dato meteorológico se olvida, que una advertencia científica puede ser ignorada por la arrogancia, pero una historia que te eriza la piel, una leyenda que se te ancla en el alma, perdura. No eran supersticiones, eran el conocimiento más vital, la ciencia de la supervivencia, codificada en el único lenguaje inmortal que existe, el del mito. Un lenguaje que apela no a la razón, sino directamente al corazón de la memoria colectiva. Esta historia, nacida en la bruma de la Costa da Morte, resuena en cada rincón de nuestra tierra, porque cada pueblo tiene su propia Santa Compaña, su propio relato que advierte de los peligros que acechan cuando damos la espalda a la experiencia de los que vinieron antes. Cada familia guarda en un viejo arcón su propio cirio negro, un consejo de abuela, una costumbre cuyo significado hemos olvidado, un objeto que consideramos un trasto viejo, pero que encierra la clave de nuestra propia historia. Vivimos en una era de información instantánea, pero de sabiduría menguante. Nos hemos vuelto tan expertos en mirar las pantallas que hemos olvidado cómo leer las nubes, el viento o el silencio de nuestros mayores. ¿Qué verdades hemos arrojado al mar de nuestra prisa, creyéndolas inútiles, sin darnos cuenta de que eran el ancla que nos mantenía a salvo? La verdadera procesión no es la de los muertos, sino la de los recuerdos que se niegan a morir, las luces de las lecciones aprendidas que nos guían a través de la tormenta del presente. Son las voces de nuestros ancestros susurrándonos al oído que el mar siempre tiene memoria y que la arrogancia es el naufragio más seguro. El respeto no es una opción, es una herramienta de supervivencia. Y la tradición no es una cárcel que nos ata al pasado, sino el faro que nos permite navegar hacia el futuro sin estrellarnos contra las rocas que otros ya marcaron con su propio dolor. Aquella noche, el pueblo entero aprendió que la Santa Compaña no siempre viene del otro mundo a anunciar la muerte, sino que a veces es la propia vida la que en una procesión de luces y silencio nos recuerda las verdades que hemos decidido olvidar. Cada uno de nosotros es el guardián de un legado. En las historias que nos contaron de niños, en las recetas de nuestras abuelas, en los nombres de los lugares de nuestra infancia, late el alma de nuestra gente. No dejemos que esas luces se apaguen. Si esta historia ha despertado en ti el eco de un recuerdo, compártela. Pregunta a tus mayores, escucha sus relatos y conviértete en un eslabón más de esa cadena de memoria. Y suscríbete al canal Raíces y Secretos para que juntos podamos seguir rescatando las historias que nos hicieron quienes somos, manteniendo viva la llama que nos guía en la oscuridad.